¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de Café con Derecho, muy bonita mañana. Ya es jueves, así que ya se acerca el fin de semana. Vale la pena arrancar con ánimo y energía, con mucho compromiso para hacer que las cosas cuenten. Les agradezco por estar aquí a todas las personas en Zoom y también a quienes desde Facebook Live ya se van conectando. Ayúdanos a compartir esta transmisión y ya saben que el requisito para estar juntos y conectados aprendiendo de nuestro invitado el día de hoy es tener a la mano nuestra taza o termo o vaso de lo que ustedes quieran con mucho café, porque en la medida en la que vayamos dando sorbo a sorbo de café podremos reflexionar sobre los temas jurídicos que nos apasionan, sobre todo que nos retan y que nos inspiran. Recuerden que este programa de Café con Derecho no solo se estudia, se conversa, se cuestiona y se comparte. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Estoy muy contenta en esta mañana porque les quiero presentar a un invitado que es muy especial para mí y él es el maestro Frank Osorio, a quien les comparto cuando yo inicié mis andares estudiosos en el tema del proceso penal acusatorio, de la reforma de juicios orales en nuestro país por aquel año 2012 en el INACIPE. Uno de mis primeros profesores fue justamente Frank Osorio y de quienes más he aprendido en el tema de técnicas de litigación, objeciones y estas cuestiones es de Frank. Y posteriormente, después de que fuera mi maestro y aprender de él, hoy en día soy una afortunada que cuenta con su amistad y que no solo eso le potesta para poder estar en el programa, sino evidentemente toda la información que él tiene en la cabeza y todas las habilidades que él tiene para ser un buen defensor. Así que, querido Frank, bienvenido a Café con Derecho. Buenos días, ¿cómo estás hoy? Hola amiga, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y pues encantado de estar en este programa. Ya había estado en el programa antes como, pues, ¿cómo se dice? Como alumno, como invitado en el público, ahora que estuvo Baldo y pues está padrísimo el formato, entonces muchísimas gracias que me invitaste. Qué placer y qué fortuna que en tu agenda hayamos encontrado este espacio. Y pues bueno, ya notaste tú cómo es el formato del programa, iremos platicando un poco de café y fíjense que también el tema para charlar esta mañana con Frank es de prueba del carácter. No sé si lamentamos o no, Frank, fíjate que durante el congreso que tuvimos el fin de semana en Indecaj, Baldo spoileó un poco o prometió mucho o spoileó un poco o no sabemos, ya ahora tú nos irás diciendo sobre el Ujú. tema. Salieron ¿Cómo cuestiones crees que sobre... dijo? Para empezar, déjame decirte que la vez pasada, o sea, yo quiero mucho a mi amigo, me mencionó y todo, pero me empinó bien horrible que reprobé y así. Bueno, sí reprobé, pero pues, tenía que haberle medio maquillado ahí tantito. No, esas cosas no, ya las iremos aclarando. Pero bueno, mira, antes de empezar ya con el tema duro, la pregunta obligada para ti y para los invitados es, ¿te gusta tomar café? ¿Cuál es la bebida, la primer bebida que toma en una mañana Franco Osorio para arrancar? Sí, pues fíjate que sí me gusta, sabes que la edad ya no permite que sea tanto como antes, pero sí me gusta un buen café con leche, un lechero o donde anden como le llamen, pero sí me gusta la verdad, y más en esta temporada de frío que para mí el frío es por encima del calor, el frío para mí me pone de buenas, me anima, entonces combina perfecto, así que un café latte o café con leche o lechero, como sea, bienvenido. Súper. ¿Y cuántas tazas de café al día, Franco? O sea, en la noche también puedes estar No, tomando no, no, café. la verdad es que solo en la mañana me tomaré una, dos máximo y ya, y listo. Si no, en la noche no me gusta porque no duermo, pero sí en la mañana soy muy como me dijo ayer me decía un amigo mío, soy presa de la mercadotecnia y entonces me gusta salir de donde vendan café con el termo y rumbo a la oficina, ya sabes, ¿no? Con el Ok. frío. Vale, muy bien, muy bien. Pues ya recuerden todos que tenemos nuestras tacitas de café con derecho. Me da mucho gusto saludarles a quienes van manejando ahora. Y te enseño espera, mi termo. Le puse un fondo a esta marinola y no, déjame te enseño mi termo porque
Sí, Pues, aquí consumimos tazas y termos, así que, ok. Pues ya está. a Es, ver, por favor. es que le quité, aquí está, pero déjame te enseño mi termo. Mi termo cafetero es de la Asociación de Abogados Litigantes de Dallas. Entonces está muy ad hoc para la plática de hoy y bueno, es el que a veces utilizo para ir a la oficina también. Genial, muy bonito termo, combina perfecto además con el outfit elegido para hoy, Frank. Qué Perdóname, es combinación. que al rato salgo corriendo para ir al golf y entonces sí, por eso te preguntaba si no había problema, si no se ofende aquí La nuestro comunidad, no, sí. hombre, ya saben que aquí en el código de vestimenta no nos preocupamos. El único Qué requisito es padre. tener cafecito a la mano y en este formato ligero, plática de amigos, amigas, todos iremos platicando del tema. Entonces, ¿qué te parece, Frank, si ya que todos tenemos nuestra primera taza de café a la mano, creo que sería muy importante poder saber también por qué, bueno, hago este preámbulo, perdón. A ver, también ya ven, necesita café mi cabeza para ir Y también replanteando. nos ibas a decir qué dijo Baldo. Sí, justo para allá voy. Uno de Ándale. los primeros comentarios que él hizo en el Congreso fue, pues, presumirte de que tú has logrado tener estudios en Estados Unidos que forjan tu preparación y que, pues, has podido intervenir en algunos casos de litigio en Estados Unidos. En ese sentido, pues bueno, yo me sé un poquito la historia, pero quisiera que le contaras a nuestro auditorio pues cómo ha sido de tu formación en Estados Unidos, evidentemente como abogado, ¿no? Para quienes no conocen a Frank, que creo que serían los menos, pero bueno, Frank se desempeña en el papel de defensor, ¿ok? Es originario del estado de Querétaro y pues bueno, mexicano orgullosamente. Así que, Frank, cuéntanos un poco para irnos introduciendo y entendiendo el porqué de esta referencia también con Estados Unidos. Claro, fíjate que en 2008 USAID, que es esta agencia internacional dedicada al desarrollo y descubrimiento de talentos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, USAID, que la conocemos en México como USAID, lanzó una convocatoria para la obtención de una beca para estudiar sistema acusatorio en Estados Unidos. Y pues yo participé en la convocatoria y después de varias etapas y demás, entonces me gané la beca que ese año estaba disponible para estudiar en Estados Unidos. Así que en el 2008 me fui a Southwestern Law School, que está en Los Ángeles, a insertarme en 2 semestres de un LLM, un máster en sistema acusatorio. Entonces, pues estuve en Los Ángeles y a la par del máster realizaba prácticas profesionales, realicé prácticas profesionales en la Fiscalía especializada en delitos graves cometidos por pandilleros. Después fui a Texas, a la Universidad de Texas Tech en Lubbock. Ahí participé como abogado defensor en el Innocence Project de Texas. Después volví a Los Ángeles a trabajar como secretario particular de un juez de delitos graves en Los Ángeles, en la Corte de Los Ángeles. Y ya, pues volví a México por ahí del 2009, principios del 2010. Y entonces en México nos encontrábamos apenas con que algunos estados tenían códigos locales del sistema acusatorio, el caso de Chihuahua, el caso de Nuevo León, el caso de Oaxaca, y pues estaba hilvanando la idea de un código nacional. A partir de que regresé, todos los años volvía a Estados Unidos a realizar capacitación en temas de litigación, en temas de prueba. Y entonces, pues he estado en varios lugares, he estado en Stanford, en Georgetown, en NITA, en Harvard, el año pasado estuve en la Universidad de Hofstra en Nueva York. em, bueno, han sido múltiples participaciones que he tenido en Estados Unidos, me gusta mucho. Tal vez para los que me conocen sabrán que soy fanático de los gringos en muchos aspectos, académicamente, pero en los deportes, en muchas cosas. Entonces, soy fanático de hacer turismo jurídico, de tal suerte que siempre trato de estar yendo a Estados Unidos y tengo la fortuna de tener muchos abogados, ya sea de la Escuela de Derecho, de las escuelas donde he estudiado, de Harvard, de Stanford, etcétera. Y entonces
no me preguntes por qué, tengo la fortuna de que mucha gente me conoce como o sabe un poco que podría ayudarlos con temas en Estados Unidos y entonces me llaman y llegan asuntos y yo los canalizo con mis amigos en Estados Unidos con la condición de que yo pueda participar en el asunto. Esa es la condición de, oye, conseguí un asunto, pero necesito trabajarlo contigo, si no, no. Entonces, así se han dado las cosas, ha sido padrísimo, he participado en muchos asuntos, he aprendido muchísimas cosas. Y siempre me gusta esta parte de compartirlo para que, pues, un poco conozcamos las entrañas de los sistemas judiciales, en este caso de Estados Unidos, porque, pues, una cosa es lo que nos dicen los libros, una cosa es lo que nos dice la escuela y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Por eso es que este tema me fascinó a partir de que el año pasado en el condado de Nacogdoches, en Texas, perdimos un asunto horriblemente y fue a razón de que la fiscalía utilizó la prueba del carácter y pues me he centrado un poco en analizar este tema. Lo presenté incluso en el Michele Tarufo Girona Evidence Week de este junio pasado y pues quiero compartírselos a ustedes. Pero bueno, mi formación radica en haber trabajado en estas oficinas que les dije, en llevar asuntos con amigos en Estados Unidos y pues actualmente trato de vincularme muchísimo con algunos otros países para el mismo efecto, tanto académico como profesional. Felicidades por esa formación, Frank, por ese ímpetu que te caracteriza y que sí, justamente, vean, de las primeras reflexiones que me gustaría hacer es, la primera, ya saben, yo he criticado mucho esos posteos en Facebook de abogado siempre gano, abogado todo gano, todos los asuntos los puedo y no, también hay que reconocer que sí nos los vinculan a procesos, sí nos los dejan en prisión preventiva y como dice Frank ahora, sí nos lo sentencian, ¿no? O sea que sí, de pronto pues perdemos los asuntos, pero lo que me parece relevante ahora es justamente resaltar el punto importante es qué actitud vamos a tomar ante ese resultado. Y vean, primer aprendizaje interesante que Frank nos comparte es, a ver, cañón, me ganaron por eso, bueno, ahora voy a aprender, voy a identificar, vamos a estudiar más de la prueba del carácter para ver de qué se trata. Y justamente, Frank, pues te digo, estamos muy intrigados. Saludos a Normita Romero también, que, ay, desde París nos está acompañando en la transmisión y que Norma, fíjate, ella es perita en psicología forense y desde el Congreso que escuchamos esta cuestión de la prueba del carácter, mi querida Norma estaba muy interesada en el tema también, al igual que, pues bueno, otras personas que nos acompañan. Ya para darle, pues ahora sí que más cafeína al cuerpo y más sabor al tema, Frank. ¿Qué es la prueba del carácter? Claro, porque además, ¿sabes qué? Que de verdad hay instituciones jurídicas del derecho de otros países que literalmente como no son parte de nuestra tradición jurídica no tenemos la más remota idea y pues tratamos cada quien de dar un concepto de acuerdo a lo que escucha, ¿no? Entonces, pues sí, podríamos tener una referencia muy acertada sobre qué sería la prueba del carácter, pero pues no estaríamos en condiciones de desarrollarla porque la desconocemos. Y porque para empezar en nuestro sistema jurídico derivado del derecho continental, pues no existe como tal, es decir, no está regulada, no está permitida. Pero oye, pero espérame tantito, estoy viendo aquí unos mensajes bien padres, qué buena onda esto. El Saludos, de saludos aquí en el chat, Jorge Enríquez, soy su ídolo, súper, saludos hasta Saltillo. Perdón que ya me atoré aquí, pero Livni tiene un asunto México-Estados Unidos, qué cool. Alguien de Querétaro, bueno, ya, perdón. Sí, ahorita les dejamos mis datos. Bueno, pues les digo que la prueba del carácter radica esencialmente en toda aquella evidencia que tiene que ver con la descripción valga la redundancia, porque así es la traducción, que tiene que ver con el comportamiento, con el carácter de las personas. Eso suena bastante sencillo, sin embargo, lo complejo es la regulación que existe al respecto. La prueba del carácter es toda aquella evidencia que pueda mostrar comportamientos regulares o irregulares de una persona que puedan influir en el fondo de un asunto. Es decir, que nos puedan aportar información que permita determinar o inferir
que una conducta ocurrió o no ocurrió por el tipo de carácter de la persona. Y dentro de la prueba del carácter está, desde luego, la prueba propiamente del comportamiento del sujeto o, hablando en términos de prueba documental, está también los antecedentes criminales. Es decir, los antecedentes criminales forman parte de la prueba del carácter y ya sea que puedas exhibir antecedentes criminales o antecedentes penales o que puedas exhibir evidencia que establezca algún comportamiento determinado de una persona en un supuesto determinado. Ahora bien, la prueba del carácter a la que me voy a referir el día de hoy es basado en la experiencia del derecho norteamericano porque, insisto, en los países de tradición jurídica continental, de derecho continental, pues no tenemos la prueba del carácter regulada por varias razones. Ahorita lo vamos a ir platicando, pero de entrada las reglas de evidencia federales de Estados Unidos, que son las Federal Rules of Evidence, establecen un capítulo determinado para regular la prueba del carácter. Eh, y este, para quienes les gusta indagar en este tema, pues es la regla 404 de las Federal Rules of Evidence. Y les quiero compartir algo. Los gringos en su sistema normativo no tienen como tal códigos, es decir, no hay un Código Nacional de Procedimientos y demás, sino más bien tienen instrumentos que establecen reglas de proceso de manera general y digamos que el desahogo o el fondo se va forjando a través de la práctica y a través de los precedentes. De tal suerte que sí tienen unas reglas de evidencia bastante sencillas, muy escuetas, si me permiten la expresión, y cada estado, a partir de las reglas federales de evidencia, cada estado tiene la posibilidad, en Estados Unidos, cada estado de la federación tiene la posibilidad de tener sus propias reglas locales, como si fuera su código procesal local, ¿no? Entonces tenemos Federal Rules of Evidence. Vamos a poner el ejemplo de California. California utiliza las reglas federales de evidencia para todos los procesos federales y también tiene unas reglas de evidencia de California para todos los asuntos que se llevan en el estado de California. No todos los estados tienen unas reglas locales, es decir, hay algunos estados que resultaron ser más prácticos, por no decir flojos, y dijeron, pues con las reglas de evidencia federales llevamos lo local y lo federal. Y no hay problema, está permitido, pero también está permitido que cada estado pueda desarrollar sus propias reglas de su proceso estatal. Como en México hay proceso estatal y proceso federal. Bueno, en ambos supuestos, en el caso de California, en el caso de las reglas federales de evidencia, o más bien, en todos los códigos estatales de evidencia se establece y se regula la prueba del carácter, es decir, no hay criterios encontrados sobre la prueba del carácter, todos regulan exactamente lo mismo y tienen las mismas reglas. Pero entonces vamos a partir de lo siguiente. Típicamente en Estados Unidos de Norteamérica, las reglas comienzan con una prohibición general. Es decir, por ejemplo, la prueba del carácter, está prohibido el uso de la prueba del carácter en cualquier proceso judicial para pretender acreditar un sesgo respecto de una conducta de un sujeto. Esta prohibición es, digamos, la regla 404 y es lo primero que dice. Pero de ahí, lo que les quería compartir es que los gringos son muy de que tengo una regla general y 500 excepciones. Por ejemplo, el caso del hearsay. Hearsay es una regla que está en las reglas federales de evidencia que se refiere a el testimonio de oídas. Entonces, el testimonio de oídas está prohibido con 1300 excepciones, ¿no? O sea, hay infinidad de excepciones. Entonces, cuando analizas hearsay, por ejemplo, que el hearsay es, o el testimonio de oídas ocupa más o menos la mitad de un semestre de análisis en la clase de evidencia. Cuando estudias evidencia, vas estudiando evidencia documental, indicios, evidencia material, etcétera. Y cuando llegas a la parte de hearsay, te toma la mitad del semestre estacionarte en testimonio de oídas porque tiene muchísimas excepciones y la mayoría de los asuntos se resuelven a través de estas reglas, de la excepción a la regla, para efecto de que se permita o no el testimonio de oídas. Entonces,
En el caso de la prueba del carácter es lo mismo. Está prohibida como regla general, pero tiene muchas excepciones. Y ahí es donde viene lo fino del asunto. ¿Cuándo, en qué supuesto, bajo qué situaciones la prueba del carácter, a pesar de que se admite, digamos, en la doctrina, se admite que la prueba del carácter solo puede generar sesgo o va a generar un alto prejuicio? Es decir, la prohibición se sustenta en que la prueba del carácter va a generar un alto prejuicio, por eso está prohibida, o que va a generar un sesgo. ¿En quién va a generar el prejuicio? ¿En quién va a generar el sesgo? En el jurado. Recuerden que estamos analizando el sistema norteamericano y el sistema norteamericano está basado en esta justicia impartida por pares, por gente común y corriente, el panadero, el carpintero, el chofer de Uber, etcétera, sentado en el cajón del jurado, es quien va a decidir. Entonces, estas reglas, todas las reglas de evidencia que ustedes puedan estudiar, gringas o de países que tienen sistema de jurados, están diseñadas para que la gente común y corriente que llega al jurado no se contamine o no genere un sesgo. No están diseñadas para abogados, no están diseñadas para gente que conoce el derecho, están diseñadas para que se proteja la libre determinación del jurado. Solo como dato curioso, ustedes seguramente lo conocen para los que han estudiado y para los que no, se los comparto. La regla general es que todos los procesos van a juicio frente a un juez, pero tienes la posibilidad de utilizar tu derecho de ser juzgado por pares. Es decir, tienes derecho a un jurado. eh, digamos que la regla general es que vas a ir a juicio frente a un juez, pero si quieres tomar tu opción de ir a un juicio con jurado, lo tienes que anunciar y es tu decisión. Sin embargo, hemos creído por todo el tiempo que en automático vas al juicio por jurado y es al revés. Más bien, en automático te presentas ante un juez y te preguntas si quieres un juicio por jurado, sí, sí lo quiero. ¿Y por qué el 99% de los asuntos quieren un juicio por jurado? Pues porque es más o cabe más la posibilidad de poder convencer a 12 sujetos o o 6 sujetos, dependiendo del tipo de delito. Hay jurados que se integran de 12, hay jurados que se integran de 6. Es más fácil convencer a personas comunes y corrientes que intentar convencer a un juez. Por eso es que el 99.9% de los asuntos que llegan a juicio son por jurado, pero no porque sea la regla, sino más bien es una decisión del acusado, ¿no? De la defensa, decir, quiero tomar mi juicio por jurado y quiero que los pares me juzguen. Bueno, entonces estas reglas están diseñadas para que la prueba del carácter, que la misma literatura, los precedentes y toda la formación probatoria sostiene que la prueba del carácter prejuzga y genera sesgos. Por eso está prohibida. Pero pues es una especie de sinsentido que no me escuchen los gringos, porque existen muchas excepciones y terminan admitiéndola y terminan empinando a la gente, aunque esté prohibida, aunque saben que genera sesgo, etcétera, ¿no? Y de eso les quiero platicar hoy, es decir, de cómo es que la prueba del carácter se regula, cómo se aplica, qué efectos tiene, pero sobre todo porque no me parece una mala idea que en ciertos escenarios, por ejemplo, en el derecho mexicano se pueda utilizar, pero que deberíamos de anticipar este tipo de problemas para poder eventualmente, si es que se puede utilizar, pues para tener conciencia de hasta dónde no deberíamos de llegar y dónde, en qué, hasta qué punto puede ser útil y con alto valor epistémico, ¿no? Bueno, entonces, la prueba del Oye, carácter, sí, te voy a parar porque para darte oportunidad de que tomes cafecito ahí también, de que tú gracias, vayas de gracias, sorbo en gracias. sorbo. Y fíjate que analizando los comentarios en Facebook y en Zoom también, bueno, saludos a, ya se conectó Baldomero aquí para que le puedas mandar saludos o reclamar cualquier cosa. Claro, A Mari Carmen, saludos a Rodolfo, a Sonora, mi querido Luis Felipe y bueno, a quienes siempre, siempre nos acompañan a cada episodio. Quiero aclarar una cosa, fíjate Frank que ahorita aprendiste, es como este debate de que si el café lleva azúcar o no lleva, que si expreso o americano, bueno, tenemos ahorita fuertes comentarios sobre este tema de la elección de jurados, un jurado popular o jueces expertos.
Ojo, el programa no va de eso, ¿vale? Creo que valdría la pena luego en otro episodio hacer esta discusión, ¿no? O este comparativo sobre aquellos sistemas a donde tienen un jurado como lo es Estados Unidos, por ejemplo. Lo que sí sabemos es la pertinencia que ya nos ha hecho Frank, ¿no? Sobre cómo funciona en Estados Unidos y ahora pues dirigirnos a estas cuestiones sobre prueba del carácter. Hay algo que está intrigando mucho también y que quizás nos ayudaría para poder entender más sobre esto a quienes se nos es totalmente nuevo. La primer duda, Frank, es ¿cómo se obtiene esta prueba? O sea, ¿quién va a ser la persona que va a recabar esta información? ¿Va a ser un perito? ¿Va a ser un policía o algo así? Es la primera duda que se está teniendo en redes sobre quién obtiene la prueba del carácter. Seguro. Sí, y una disculpa, es que luego me sigo como tren, se me aloca y me prendo y me voy. Y saludos a mi amigo Waldo, que la ocasión pasada tuve el grato honor de que me citara. Tal vez no hizo la cita tan correcta, porque nada más dijo que reprobé por burro, pero bueno, reprobé, pero el primer parcial, nada más no les dijo eso, porque luego ya el segundo y tercero ya me recuperé, sí, nada más les dije, mi amigo está bien burro, no sabe ética, no, pero sí, sí aprendí pero bueno, sí, efectivamente, para los que no estuvieron en el programa pasado, decía nuestro amigo Baldo que en la clase de ética, en el primer examen parcial, me pusieron un problema que tenía que ver con conflicto de interés entre Coca y Pepsi. Entonces a mí me preguntaron, yo soy abogado mexicano, llevaba un mes en el máster en el máster y me preguntan, oye, tú llevas 7 años trabajando para Coca, la Coca te corre y viene la Pepsi y te contrata y te ofrece el triple del contrato. ¿Aceptarías el trabajo? Yo, pues estaría bien bruto el que no lo aceptara, ¿no? Y pues claro que lo aceptaría. Pues claro que reprobado, porque no lo puedes aceptar. La Coca, le tienes que avisar a la Coca que el Pepsi te está buscando y la Coca te tiene que decir no, te voy a liberar en un año, en dos o en tres y después, o si la Coca te deja trabajar con la Pepsi, listo, ¿no? Pero es todo un tema de ética que si no lo cumples te pueden quitar la cédula. Pero bueno, entonces sí reprobé el primer parcial porque contesté como mexican, pero segundo y tercer parcial pues ya saqué creo que 8 al final 8 7 no sé qué. Bueno, era una B o una C más, que era como 8. Entonces, bueno, sí la libré. Bueno, entonces les digo, la prueba del carácter, sí, déjenme aclararles porque creo que me fui como muy rápido. La prueba del carácter no es textual como si la tuviéramos de, esta es la prueba del carácter, sino más bien la prueba del carácter se ofrece como tal, pero puede ser a través de un testigo, es decir, un testigo de buena o mala conducta, se denomina prueba del carácter. Ofrecemos el testimonio de Juan Pérez como prueba del carácter. Entonces se ofrece para que él solo hable de que esta persona siempre es buena onda y que sería incapaz de darle un puñetazo a otra, ¿no? Esa es prueba del carácter, es decir, solo se ofrece como prueba del carácter y el juez pregunta, muy bien, ¿y cómo va a desahogar la prueba del carácter? Traigo a un testigo regular o traigo a un testigo experto. Mi testigo experto es una psicóloga que realizó un análisis psicológico del acusado, de la víctima, de un testigo y expone que el testigo, un ejemplo, ¿no? Vamos a ofrecer prueba del carácter para desvirtuar, para atacar la credibilidad del testigo presencial de los hechos. Se hace un debate sobre si entra o no en las excepciones y si el juez la admite, eh, eh, se desahoga el testimonio de un perito hablando de la credibilidad de un sujeto derivado de sus antecedentes, su comportamiento en otros juicios, si tiene algunos antecedentes criminales, de cómo se comporta, si no los tuviera, cómo se comporta en su vida cotidiana, con la finalidad de poner de manifiesto que la versión que dio puede ser altamente falsa. La prohibición es que la prueba del carácter hable directamente del caso que se está resolviendo. O sea, la prohibición es que la prueba del carácter trate de acreditar que un sujeto actuó de acuerdo a ese carácter en este hecho que se le imputa. La prueba del carácter siempre tiene que ser indirecta, es decir, no se puede ofrecer prueba del carácter para determinar si cometió o no el hecho. La prueba del carácter solo se puede ofrecer para controvertir la credibilidad de lo que alguien está diciendo.
En eso, naturalmente, pues estás diciendo que no cometió el hecho, pero no puede ser así de directo. No podemos decir, Juan no disparó el arma. Lo que podemos decir es, Juan es buena onda, él nunca ha tenido armas, va a misa los domingos, eh, paga impuestos, pero no podemos decir que Juan sería incapaz de disparar un arma o que él no disparó el arma, porque esa es la prohibición, que la prueba del carácter vaya directamente al fondo del asunto. La prueba del carácter es indirecta para tratar de desvirtuar las versiones de quienes acusan o se defienden, pero ojo, para desacreditar la credibilidad de lo que haya dicho. Dijo sí lo hice, dijo no lo hice, dijo poquito, dijo abuso de confianza, digo legítima defensa, lo que haya dicho es para desacreditar lo que haya dicho, no el fondo como tal. Desde luego, se infiere que si estamos desacreditando lo que dijo, seguramente sí lo hizo, seguramente no lo hizo, pero no lo podemos ofrecer directamente porque esa es la prohibición. Incluso déjenme les leo la prohibición. La regla 404 dice, prohibited uses, evidence of a person, character or character trait is not admissible to prove that one particular occasion the person acted in accordance with the character or trait. O sea, la prohibición de uso es que la evidencia del carácter de una persona o el trato de una persona no es admisible para probar que en una ocasión particular esa persona actuó de acuerdo con ese carácter o trato. Esa es la prohibición general. No podemos decir que actuó el día que mató a Pedro porque siempre se le bota la canica y saca la pistola y mata a la gente. No podemos decir eso. Podemos decir que se le bota la canica, podemos decir que saca la pistola, podemos decir que es violento, pero no podemos decir que es muy probable que lo haya cometido. Esa inferencia la tenemos que dejar al jurado cuando se admita, porque ya dijimos que la regla general es que no. Entonces, ¿cómo se desahoga? A través de un testigo regular, especialmente que hable de eso. Se desahoga a través de un perito, típicamente, y pues ya está. No hay, salvo algunos récords, tal vez. Perdón, en el caso de antecedentes penales, pues se utilizan documentos para acreditar que tienes antecedentes penales. Y se utilizan documentos que funcionan como hecho notorio o que funcionan como documento público. Solo se exhiben. No necesitamos en ese caso, eh, digamos, traer a un perito, sino, pues como en México, igual si está el imputado y lo vas a contrainterrogar y se deja, pues le muestras, si no, a un testigo investigador tuyo, donde dice, sí, yo investigué, me metí a la base de datos, bajé sus antecedentes y tiene 4 antecedentes y se muestran en el Elmo, se publican y se utilizan. Pero ahorita vamos a ir sobre las excepciones para entender cuándo se admiten. Pero bueno, en general no es en particular algo específico, sino más bien, ahora, cabe la posibilidad, ojo, hay un momento donde algún testigo puede ser que esté siendo interrogado y que le hagan preguntas que típicamente serían derivadas de prueba del carácter. En ese momento hay una objeción. Objeción, señoría, está fuera del alcance del testigo, toda vez que este testigo no fue admitido para prueba del carácter, no ha habido ningún debate para ese efecto. Entonces el juez analista dice, sí, me parece que esa pregunta tendría que ser exclusiva de un testigo que esté declarando sobre prueba del carácter y hasta este momento no se ha hecho ningún debate para eso. Entonces, al lugar a la objeción, no le puede preguntar sobre eso. Abogado, si usted gusta que este testigo se admita como prueba del carácter, eleve su petición, la debatimos y con gusto lo resolvemos. Pero claro, pues como en todos lados hay gente mañosa, hay gente que le pregunta temas de prueba del carácter, la contraparte está tirada en el suelo, no sabe ni qué, no objeta, el juez se le queda viendo, dice, bueno, pues si no objetas, pues es tu rollo, y termina cierta evidencia incorporándose sin que se hubiese debatido. Pero pues es como en todas partes del mundo, si estás bien bruto, te duermes, pues ni modo. Pero no es como en específico decir traigo la prueba del carácter y son tres cajas, ¿no? Más bien es a través de cómo se los explico. Okey, vale. Y, te diría también, ¿es mi sesgo o suena también a como que, esto puede favorecer más o en mayores casos a la fiscalía que a la defensa? O sea, si pensamos como defensores, ¿en qué ocasiones nos podría ayudar, utilizar esta figura? Bien, a ver, antes quiero aclarar esto. La prueba del carácter puede ser simple o compleja para empezar. Es decir, se puede constituir de algo muy básico, como preguntarle al testigo sobre
una conducta particular del acusado o de la víctima, pero para el caso de que se requiera un tema muy profundo, pues claro que dependerá de quién ofrezca la prueba del carácter en términos científicos para que se pueda generar un estudio básico, mediano o de mucha profundidad. Eso dependerá de la parte y dependerá qué es lo que quiera acreditar. Ahora, perdóname, ¿cuál fue tu pregunta, amiga? Se me fue la onda. La defensa, ¿cómo podría utilizar a favor este Ah, tipo de... ya, ya. Mira, pasa lo siguiente, te explico. Una de la primera excepción que se establece a esta prohibición que les acabo de leer es la excepción para los casos penales, porque claro, también puedes presentar evidencia, prueba de carácter, perdón, en todas las materias. Pero para el caso penal, la primera excepción es que el imputado puede ofrecer prueba del carácter eh, para poder determinar que el trato que le dio a una persona o que el carácter que le están tratando de imputar no es su carácter. O sea, que él no se comporta así de manera regular y que entonces es improbable que él lo hubiera cometido. Está prohibida la prueba del carácter. La primera excepción es si el imputado quiere acreditar un buen trato, así dice la regla, si el imputado quiere acreditar que él siempre realiza un buen trato, lo puede hacer con la salvedad de que la fiscalía podrá ofrecer en contrario la misma prueba del carácter, pero en contrario. O sea, ahí de entrada es tú lo que nos quieras traer, pero aguas porque si traes cola que te pisen, no te pases, no te la vas a acabar, ¿no? Entonces, esa es la primera excepción. Es decir, la regla general es no se admite, pero la primera excepción es si el imputado quiere acreditar un buen trato, no que, es decir, la regla no dice prueba del carácter para acreditar que la víctima está mal y que miente, no, no, no. La primera excepción es si el imputado quiere acreditar que él siempre ha tenido un buen trato, que es de buen carácter, bienvenida la evidencia, se puede admitir con la salvedad de que la fiscalía puede presentar prueba de refutación sobre esa evidencia. Entonces ahí es una decisión muy difícil, porque abres una puerta que tal vez desconoces los alcances, porque no siempre el cliente termina diciendo todo lo que tiene, e incluso no siempre el cliente sabe todo lo que tiene. O sea, hay veces que el cliente no sabe que, oye, no, yo ni sabía, ¿no? Ahora, la siguiente excepción se denomina, que es el inciso B del punto 2 de la 404, es el imputado puede ofrecer evidencia de que le dio un buen trato a la víctima en un caso particular, no en este, pero en un caso particular puede ofrecer evidencia de que él trataba bien a la víctima. Y lo mismo, si se admite esa evidencia, esa prueba del carácter de que trataba bien a la víctima, el imputado, la fiscalía puede ofrecer evidencia en contrario. Entonces llevamos dos. Una, acreditar un buen trato del acusado con la posibilidad de que haya prueba de refutación. Segunda excepción, acreditar un buen trato del acusado hacia la víctima y puede haber prueba de refutación. La tercera sería en los casos de homicidio, la fiscalía puede ofrecer evidencia de el trato pacífico de la víctima para desacreditar que la víctima fue el provocador o el primer agresor. Es decir, en Estados Unidos hay una posibilidad muy clara de defensa cuando quien provoca o realiza el primer ataque sea, digamos, el acusado utiliza estos argumentos para establecer que no es un delito doloso ni grave, sino más bien que es un delito casi culposo, digamos, porque lo provocaron o porque se defendió o porque yo qué sé. Entonces, el, en este caso, una de las excepciones tiene que ver con que específicamente en casos solo de homicidio, no de violación, no de lesiones, no de utilización de arma para causar lesiones ni demás. Solo en los casos de homicidio, la fiscalía puede ofrecer evidencia para acreditar que la víctima estaba pacífica, que no fue provocador ni el primer agresor. Y lo mismo, si la fiscalía ofrece esa evidencia y se le admite, el acusado puede incorporar prueba en contrario del carácter, solo del carácter, ¿sí? Estamos hablando solo
prueba del carácter. Ahora, esto es por lo que hace a la víctima y al acusado y por lo que hace a las excepciones para los testigos. Para los testigos es en el mismo sentido, cuando el testigo realiza o emite una declaración, se podría ofrecer prueba del carácter para acreditar que lo que dice es falso en términos del comportamiento que ha presentado anteriormente el testigo. Y lo mismo, si se ofrece prueba del carácter para desacreditar los testimonios del órgano acusador, entonces la contraparte podría ofrecer prueba para efecto de desacreditar esta prueba del carácter. Ahora bien, ¿por qué resulta peligroso que se admita la prueba del carácter? Ahora les digo algo, prácticamente en todos los juicios se admite la prueba del carácter, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo peligroso? Si bien es cierto el debate se hace jurídico y el juez lo resuelve en términos jurídicos sobre la pertinencia de la prueba del carácter, lo cierto es que cuando se les dan las instrucciones al jurado de que esta prueba que van a escuchar la deben de analizar con mucho cuidado y solo sobre el carácter, pues es muy complejo que le digas eso a una persona común y corriente. ¿Sí? En el caso que tuve, en el que participé con mi amigo José Sánchez en el condado de Nacogdoches, es una persona que en una cerrada da como, siempre va, da una vuelta en su camioneta y se regresa, da una vuelta y se regresa. Un día borracho se mete a la casa de una persona, es decir, es como un ranchito, entonces entra del zaguán hasta la casa que está allá como a 200 metros, borracho, y dice, vengo a buscar a mi hermano, sale la esposa, ¿qué haces aquí? Vete de aquí, llaman a la policía y pues lo detienen por traspasar la propiedad privada. Otra vez anda ahí afuera rondando, sale el señor y le dice, oye, ya me tienes hasta el gorro, te voy a matar a la siguiente que vengas, ¿por qué estás aquí en mi casa si tú vives por allá lejos, ¿no? Y entonces a la tercera que lo ven por ahí, sale el propietario, le dice a su esposa, súbete a la camioneta y lo empiezan a perseguir. Cuando lo detienen al cliente que se llama David, cuando detienen a David, se baja muy enojado el propietario de la casa. David dijo, yo le vi un arma, entonces hizo como por sacar el arma, yo saqué mi navaja y le corté el antebrazo. ¡Prac! Se le corta el antebrazo y ya el señor pues se sube a su camioneta y se va al hospital. Detienen a David por intento de homicidio, que se reclasifica a lesiones graves, y nosotros alegamos en el juicio que era legítima defensa, porque en realidad ya sabíamos que este señor era capaz de matarlo, tenía un arma, había la conciencia de que él usaba arma, David sabía que él tenía arma, y entonces, pues, legítima defensa. Y la verdad es que era muy sólida la legítima defensa. ¿Por qué? Pues por los hechos que les acabo de decir, cabe la posibilidad de que antes de que sacara el arma, le corté el brazo, es decir, le di un navajazo para que interrumpiera el daño que me iba a hacer. Entonces, si hacemos un análisis con estos pequeños datos que les doy, pues técnicamente tendría que ser absolutoria. Sin embargo, pasa lo siguiente. En los procesos penales, de acuerdo a las reglas de evidencia, si no hay evidencia de legítima defensa que se hubiese desahogado durante el juicio, si no hay nada que nos diga que pudo haber legítima defensa, no se le va a instruir al jurado que piense en legítima defensa. ¿Ok? Entonces, si durante el proceso no hubo nada que dijera que es legítima defensa, la última posibilidad que tienes para que el juez le diga al jurado que piense en legítima defensa es que declare el imputado. Entonces subimos a declarar al imputado, tuvo que declarar, le hicieron contrainterrogatorio y como declaró y para desacreditar su versión, la fiscalía incorporó antecedentes penales. Y entonces tenía antecedentes penales por acoso a su exmujer, por acoso a los vecinos, por lesiones con navaja, por andar drogado, por meterse a las casas borracho. Entonces presentaron como 10 antecedentes de prueba del carácter a través de antecedentes penales y claro que el jurado le cambió la cara, se acabó el asunto y a los media hora dijo condenado, o sea, no hay más. ¿Por qué? Porque aquí pues se analiza, es decir, tristemente un derecho penal del sujeto o derecho penal eh, del autor y no un derecho penal de acto, ¿no? Que esa es la diferencia. Bueno.
Así funciona, los alcances son muy peligrosos, pero así funciona. Entonces, nos condenaron, vote, adiós, ya va y la apelación. Ahora, el análisis que yo realicé y que propuse en Girona tiene que ver con en qué supuestos podríamos nosotros aceptar la prueba del carácter en México. Del análisis breve y leyendo incluso un trabajo de la doctora Marianela, quien está haciendo un doctorado en Croacia, pero que es también exalumna Gironi, tiene que ver con, no sé si a ustedes les ha tocado o han visto estos eh, eh, análisis de contexto, estos peritajes que tienen que ver con análisis de contexto. El análisis de contexto es una prueba multidisciplinaria que pone de manifiesto cómo es que el hecho pudo haber ocurrido, quiénes son los posibles autores, de acuerdo a la zona en la que ocurrió, cuál es la incidencia de violencia, factores que puedan incidir, etcétera, ¿no? Este análisis, perdón, este peritaje que tiene que ver con análisis de contexto es prácticamente una prueba de carácter. No la tenemos regulada como tal en nuestro país, entonces no la podemos identificar como tal. Pero este análisis de contexto es una prueba del carácter. Y no solo en este caso de la víctima o posibles acusados, en realidad es que es como es de contexto, pues es una prueba del carácter de muchas personas que pueden participar en el proceso. Ahora bien, me parece que regular la prueba del carácter para nuestro país sería un buen intento, pero sería muy peligroso. Es decir, generaría más problemas que los beneficios que pueda traer. Pero donde creo que sí podría ser muy útil y podría tener una regulación. Ah, bueno, la única regulación que hay de la prueba del carácter en nuestro país es la prohibición de ofrecer antecedentes de actividad sexual de la víctima en delitos sexuales. Esta es una prohibición de prueba del carácter. ¿Sí? La hemos leído, por ahí la tenemos, pero esta es la única prohibición, digamos, o la única referencia que existe más o menos directa a lo que sería la prueba del carácter, esta prohibición de incorporar antecedentes de actividad sexual de la víctima. ¿Y por qué no se permite que se incorporen antecedentes de la actividad sexual de la víctima? Porque justamente van a generar un tema de sesgo. El juez va a decir, ah, pues si tenías actividad sexual, pues de qué se queja o cosas así, eso es lo que no se pretende, ¿no? Porque entonces genera un sesgo, incluso una discriminación y todo este rollo. Bueno, yo el único caso que hasta ahora veo por probable y que también propone la doctora Marianela, o más bien yo lo estoy asumiendo porque lo propuso la doctora Marianela, es que en los delitos de feminicidio, para acreditar justamente este tema que tiene que ver con el tema de género, la única manera a través de la cual se podría acreditar que esta persona actuó por motivos de género sería a través de la prueba del carácter. No sé si les ha tocado en pláticas que es muy complicado acreditar feminicidio, por ejemplo, o delitos que tienen que ver con este tema de género, de odio y demás, porque son cuestiones subjetivas. La única manera que habría sería regular la prueba del carácter para este tipo de delitos específicamente para acreditar este elemento normativo que tiene que ver con haber actuado por motivos de género. En otros supuestos no lo veo viable por el sistema penal que tenemos, en el sentido que es un derecho penal de acto y no de autor, pero sí creo que sería muy útil para el órgano acusador la posibilidad de que se permita incorporar reguladamente la prueba del carácter. Es decir, no digo que no se pueda en la actualidad, se puede, se presentan peritajes psicológicos y demás, pero no como prueba del carácter y no regulado en el código como tal, como prueba del carácter o en la jurisprudencia, precedentes. Sí creo que sería de mucha valía, por lo menos para nuestro país, en ese particular aspecto, pero tendríamos que regularlo con mucho cuidado para evitar que sea una puerta que se abra fácilmente y no podamos escapar después de todo el sesgo o el prejuicio que se pueda generar con otro tipo de evidencia, ¿no? Ok, Frank. ¿Y qué diferencia, similitud o no sé qué relación tendría esta prueba del carácter, por ejemplo, con aquellos peritajes que se hacen sobre perfilación criminal? Técnicamente son prueba del carácter la perfilación criminal, pero no sé si les ha tocado. La verdad es que a mí no me ha tocado asuntos donde verdaderamente se analice y tenga peso probatorio las perfilaciones. Por ejemplo, yo a principios de año ofrecí dentro de una ampliación de plazo en la audiencia inicial una prueba del carácter,
para acreditar que una persona se conducía de una manera y que esa persona fue la que ejecutó actos de corrupción con la fiscalía para que le inventaran el delito a mi cliente. La prueba del carácter que desahogamos con el perito que desahogamos estuvo impresionante. Y hasta el juez decía, wow, no, sí, perrísimo. Y cuando la analizó dijo, no tiene nada que ver con los hechos. No tiene nada que ver, ¿sí? Porque este es un derecho penal del acto y no del sujeto. Entonces dijo, estuvo perrísima, pero no tiene nada que ver con el hecho imputado. Entonces, cero, cabrón, adiós a la chingada, nada más perdimos tiempo. ¿Por qué? Pues porque no está regulado y tiene razón. Es decir, uno pues lo está intentando a ver de qué manera, pero en el caso de la perfilación criminal también están bien padres, son estudios muy serios, pero yo, es decir, no me ha tocado que le den el valor que debería o que incluso lo valoren. ¿Por qué? Pues porque no está regulada la prueba del carácter. La perfilación es una prueba del carácter, así es, tal cual. Insisto, la prueba del carácter puede ser un testimonio de una persona de cómo se comportaba Juan o un estudio multidisciplinario de varios peritos que digan, es así. Puede ser como algo muy simple o algo muy complejo. Okey, sí, está súper interesante. Y a ver, para quienes no se pararon temprano hoy, o para quienes no han tomado café, vamos a hacer la aclaración, porque están pregunta y pregunta en los chats, que en qué artículo está en México, y que cómo se regula en México, y no sé cuánto. Oigan, desde el inicio aclaramos, Frank nos explicó que esto funciona en Estados Unidos, y que por eso estamos haciendo el análisis, la reflexión de café, reflexión, del cómo funciona esa figura ya, y evidentemente hacer el ejercicio de cómo podría aplicarse aquí. Entonces, por favor, no intentemos desgastarnos en buscar el artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí no va a estar, ¿ok? Cuidado con ese ejercicio. Frank, estamos casi a 8:55 de la mañana, y para dar, pues ya, este bloque de cierre del programa, ¿qué te parece si nos cuentas? Y me gustó mucho este último ejercicio que hiciste en cita de Marianela también, que bueno, mandamos un fuerte abrazo y saludos a Marianela, que es una fregona, ¿no? Además, representante mexicana de nosotros en estas investigaciones que ella tiene en otros países. Pero tomando en referencia también este último estudio que has hecho, si pudiésemos, ejemplo, el día de mañana nos invitan al Congreso y podemos tener inferencias sobre qué figuras nuevas incorporar a nuestro proceso en México. Pregunta uno, quiero pensar, ¿no? ¿Serías de la partitura de que sí se incorpore esta figura o no a México? Y en la que sea tu respuesta sí o no, ¿por qué? O sea, ¿cómo crees que si sí la podríamos introducir? Claro, como tú dices, a ver, o bueno, como se dice esto, te acordarás de esa frase de vamos a tropicalizar la figura, que es como Claro, hacerla claro, claro. hot también, ¿no? Es tipo, ¿cómo tú te harías ese café? Para poder ir cerrando el episodio, ¿cómo ves? Mira, claro, sí, pues un poco eh, regresándome a lo que decía, hasta este momento me parece que no solo para México, sino para Latinoamérica, una de las probabilidades muy claras donde se puede incorporar, desde luego, regulada la prueba de la carácter, sería para acreditar temas de motivos de género en los delitos de feminicidio. Me parece que sería un gran acierto que la podamos regular para ese caso en particular y visualizar si los resultados verdaderamente nos llevan a poder obtener información de calidad para resolver, a los juzgadores para resolver, o únicamente estamos aportando información que genera más sesgo del que ya tenía el solo hecho de decir que está acusado por feminicidio. Es decir, el puro nombre del delito, pues ya genera sesgo, genera un prejuicio. Entonces, pero sí sé de muchos casos donde no se ha podido acreditar el feminicidio porque no se acredita que el sujeto hubiese actuado por temas de género. ¿Y por qué no se acredita? Pues porque es un tema subjetivo complejo. En cambio, si tuviéramos un estudio en el que se pudiera determinar que este sujeto pues golpeaba a su mamá, golpeaba a su mujer, le pegaba a sus hijas, le pegaba a sus hermanas, es decir, de una manera que podamos tener un poco de información para saber si es que efectivamente este hecho pudo haber sido bajo un supuesto de género, pues habría más elementos. No quiero decir que esto lo resuelva, pero habría más elementos que los que tenemos ahora porque ahora pues no los tenemos. Hoy si ofrecemos algo así,
es muy probable que el juez no lo tome en cuenta, que no lo admita, porque no está regulado, porque no tiene que ver con, digamos, con el fondo directamente, porque no está planteado, digamos que es un poco desconocido. Ya tenemos desde luego cosas de prueba del carácter en nuestro país, no se llaman así, no están reguladas y por eso es que muchos de los comentarios tienen que ver con, podría ser esto, podría ser aquello. Sí, claro que podría, pero hasta este momento pues no lo hay. Yo les comparto la experiencia americana porque es la posibilidad que he tenido. Por ahí veo algunos comentarios en muy buena onda y algunos otros que no. La verdad es que si se levantan y se ponen negativos, pues está de la fregada. Pónganse a leer, pónganse a leer, pónganse a estudiar, súmense a este tema. A lo mejor ni siquiera habían escuchado del tema y ya se ponen a criticar de algo que ni sabían. Pues no, hombre, así no va. Hay que ponernos a estudiar, hay que ponernos a leer, hay que, si nunca lo habían escuchado, pues qué padre que hoy lo escucharon. Si no les parece que se hubiese agotado el tema, pues estoy de acuerdo. Tampoco lo agoté porque ni lo sé todo ni pretendo, pero está muy padre que estemos ya todos involucrados en este tema y que lo vayamos pensando y que lo vayamos incorporando a nuestros debates y pues lo vayamos, digamos, madurando y eventualmente en algunos meses estaremos platicando aquí de si se ha logrado, si no, si fue un fracaso, si alguien lo presentó y fue un desastre, alguien lo presentó y estuvo padrísimo. De eso se tratan estos espacios. Claro, que además el programa es de charlar, ¿no? De algún tema jurídico mientras tomamos café. Claro, Fíjate, claro. Frank, que me parece interesante la pregunta que hizo nuestra querida Gaby. Gaby, seguro estás tomando cafecito en tu taza de café con derecho. Sobre si esta prueba del carácter principalmente es para temas de derecho penal o para las otras ramas de derecho, también podría utilizarse. Claro, no, de hecho es lo que les decía, la prueba del carácter se utiliza para todas las ramas, pero está, en el caso de Estados Unidos, está específicamente regulada, es decir, o la mayor parte de la regulación de la prueba del carácter es para la materia penal, desde luego por lo delicado que es la materia penal, pero la prueba del carácter se aplica para cualquier procedimiento en el que se pretenda desvirtuar la versión de un testigo, la credibilidad de un testigo o la forma en la que actuó una persona en un determinado caso. Es decir, por ejemplo, son muy recurrentes este prueba del carácter en los delitos que tienen que ver con personal injury, con si en una empresa se les cayó una máquina y le cortó la pierna a un sujeto, etcétera, porque la prueba del carácter va a determinar cómo es que se comportaba el manager, el encargado de darle mantenimiento, etcétera, cómo es que se comportó en el pasado que ese comportamiento lo llevó a que se cayera la máquina. Entonces son muy típicas más bien en otras materias, además de la materia penal, pero son como más fácil de encontrar en otras materias. Súper. Oye, Frank, y en atención a esta última invitación que hiciste y que además justo también de esa es la finalidad del programa de amanecer de buenas y amanecer aprendiendo. Me encanta la reacción de Norma a esta invitación y el comentario es de decir, oye, qué buen tema, estamos muy interesados, pero además quiero leer, quiero estudiar más sobre de eso, así como lo has recomendado. ¿Qué, Claro. qué ¿Qué podrías sugerir para libros, artículos, consulta, lo que sea, para que aprendamos más de este tema? Déjenme, les doy el título exacto del libro que si lo consiguen me lo pasan. O sea, yo ya lo leí, pero porque lo leí en la biblioteca de la Universidad de Girona. Lo estuve revisando, no lo fotocopié por temas de derechos de autor, pero ya lo pedí, está agotado y si ustedes lo encuentran, pues ahí nos lo compartimos. Lo compartimos, se llama Character in the Criminal Trial, Character in the Criminal Trial de Mike Redmayne. Mike Redmayne. Este muchacho o este libro es como la Biblia de la prueba del carácter. A ver, déjame, se me hace que lo puedo poner aquí en el mensaje. Se llama Character in the Sí, si Criminal nos lo puedes Trial. escribir ahí, por favor. Y Eh, también yo luego de lo que Frank escriba aquí en Zoom se los copio para los que están en Facebook. Y mientras tanto también aprovecho a saludar a mi querido Illich, a Solecito, a Juan, a Julio. Bueno, muchas gracias siempre por la conexión de ustedes, querida Vero, Livni. Gracias por ello. No, amiga, yo además te agradezco la invitación, yo ya me voy, pero les quiero agradecer a todos aquellos que se levantaron de buenas con actitud positiva de conocer algo nuevo y no a aquellos que quieren todo peladito y en la boca. Señores, damas y caballeros, pónganse a estudiar en buena onda. Aquí únicamente estamos poniendo los temas para que entre todos nos ayudemos y agradezco y reconozco la actitud
de la gente que se suma, que es buena onda, y no de aquellos que se levantan de malas, bueno, pues. Pero todos los amigos nos caen bien, pero si se levantan de malas, pues no importa, nomás pónganse a estudiar y ya está. Sí, ya. Oye, Frank, y bueno, para aprovechar también el cierre antes de que te nos vayas, me llama la atención que varias personas en el chat de Zoom, luego te paso el dato, han escrito que tienen familiares con problemas legales en Estados Unidos u otros en Querétaro o en México y que te quieren consultar. ¿Quieres compartirnos algún número, un email o algo, un punto de contacto para que, pues bueno, se dé Claro, seguimiento a la defensa? ahorita lo pongo aquí, es 442-258-2311 y mi mail es director arroba francosorio.me. Y bueno, claro, contáctenme. Afortunadamente tengo muchos amigos en Estados Unidos y típicamente todos los asuntos que nos mandan podemos canalizarlos con alguien y podemos ayudarlos. La verdad es que necesitamos ahora más que nunca ayudar a nuestros paisanos y en temas de migración, en temas de derecho familiar, derecho penal, lo que sea, siempre tenemos un buen amigo que nos puede ayudar. En la barra, yo pertenezco a la barra, a la American Bar Association, así que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Genial, tienen ahí ya los datos de Frank, muchas gracias. Y además, mira qué bonito, Mario Manzanilla ya buscó el libro en Amazon, sacó la foto de la portada del libro, ya lo tiene ahí para referencia de todos. Entonces, qué genial, muchísimas gracias por eso, qué bonito es sumar y ayudar. Así que bueno, querido Frank, muchísimas gracias por habernos dado este espacio en tu agenda, por haberte tomado este cafecito junto con nosotros, que de verdad es de lo más rico, se disfruta mucho, siempre se aprende de ti. A todas las personas que nos acompañaron de hoy, pues bueno, antes de que yo dé el cierre del episodio, Frank, ¿quieres despedirte o agregar algo más? Y insisto, les agradezco que me den la posibilidad de platicar. A lo mejor en otra ocasión podamos abundar sobre este tema más aspectos, pero por ahora creo, y si no fue así, les ofrezco una disculpa, pero creo que el tema por lo menos se puso en la mesa, se aclaró un poco de qué se trata y pues ahora queda en todos nosotros poder ponernos a leer, estudiar. Habrá pocas cosas, desde luego, hay pocas cosas. La bibliografía abundante pues es para los países que tienen jurado, así que por eso les recomiendo este libro gringo que está fabuloso, pero está difícil de encontrar, pero ahí vienen muchos aspectos que se podrían leer para entender, pero creo que para México tendríamos que ir muy, muy, muy despacio, por eso propongo solo un aspecto para empezar, digamos, ¿no? Para no, pues, irnos como loco ahí en tobogán. Eso. Gracias, bueno, gracias por su tiempo y les mando un saludo. Y así, entre ideas, argumentos y buen café, llegamos al final de esta emisión de Café con Derecho. Gracias por acompañarnos, por escuchar, gracias por cuestionar, pero sobre todo gracias a quienes construyen, porque juntos desde este espacio se platica con cercanía, claridad y con mucha pasión. Les recordamos que el estudio del derecho no termina nunca, que cada conversación es de suma y hoy les hago una invitación a seguir pensando, a seguir debatiendo y a seguir creciendo. Nos despedimos con gratitud, espero que hayan disfrutado tanto como Frank y yo de esta conversación y nos vemos el próximo lunes en Café con Derecho. Tengan por favor otra taza lista de su cafecito favorito a la mano, calientito. Y pues bueno, piensen bonito, tengan buena vibra, gocen la vida. Así que hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.